Liderazgo y narcisismo. Así es. Doble filo del poder. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema fascinante que toca tanto la psicología como el liderazgo. Vamos a hablar sobre el narcisismo y cómo este rasgo de personalidad puede influir en quienes están en posiciones de poder. Me acompañan mis coanfitriones, Santiago y Jonathan. ¿Cómo están? Hola Camilo. Hola Camilo, ¿cómo están? Hola a todos. Es un placer Bien, estar bien. aquí. El narcisismo es un tema complejo y hoy lo desglosaremos para entender cómo se manifiestan los líderes y cómo afecta a los seguidores y a la sociedad en general. Así es. Además exploraremos los diferentes tipos de narcisismo, desde el grandioso hasta el vulnerable, y veremos ejemplos de líderes narcisistas a lo largo de la historia. Pero primero, vamos a empezar con lo básico. Bueno, abordaremos ¿qué es el narcisismo? Camilo, el narcisismo es un rasgo de personalidad caracterizado por una percepción exagerada de la propia importancia, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Aunque todos podemos tener ciertos rasgos narcisistas, cuando estos se vuelven dominantes en una persona, pueden definir su personalidad y su comportamiento. Y bueno, compañeros, aquí les tengo un datico curioso. Y es que el concepto tiene sus raíces en la mitología griega, es bien antiguo, y fue desarrollado en la psicología especialmente por Sigmund Freud, quien lo relacionó con la autoestima y el desarrollo personal, muy inteligente de su parte. Hoy en día, el trastorno narcisista de la personalidad es una condición clínica reconocida. Claro, exactamente, compañero. Un líder narcisista, por ejemplo, suele mostrar una confianza desmesurada. Puede ser muy carismático, pero también puede ser muy manipulador y egocéntrico. Algunos rasgos claves que identifican a un líder narcisista son, por ejemplo, autoimportancia exagerada. Los líderes narcisismos administrativos tienden a tener una visión inflada de sus propias habilidades y logros. Bueno, y también tenemos la falta de empatía. Muestran poca consideración por los sentimientos y necesidades de los demás. Pero vengan, tampoco podemos dejar de lado el tema de búsqueda de admiración. Esas personas que son narcisistas siempre van a buscar como la aprobación y la admiración de los demás, así la tengan o así no la tengan. Claro, compañero, como esto también, competitividad desmedida. Tienen una fuerte necesidad de superar a los demás y demostrar que son superiores. Pero esperen, ¿cómo así? ¿Cómo estos rasgos pueden influir en la forma en que un líder toma decisiones o maneja su equipo? Bueno, compañeros, el narcisismo no es un concepto monolítico. Existen diferentes formas de narcisismo que pueden manifestarse de manera distinta en los líderes. Es muy importante eso. Por un lado tenemos el narcisismo grandioso y por otro lado el narcisismo vulnerable. Pongamos atención. Claro, compañero. El narcisismo grandioso es lo que comúnmente asociamos como un líder que parecen estar llenos de confianza y ambición. Estos líderes suelen ser muy carismáticos y se ven a sí mismos como superiores, aunque, sin embargo, pueden ser arrogantes y despectivos hacia aquellos que perciban como inferiores. Bueno, y por otro lado tenemos el narcisismo vulnerable, ¿no? Que es menos evidente a primera vista. Este tipo de narcisismo se caracteriza por una sensibilidad extrema a la crítica y un constante sentimiento de inseguridad también. Los líderes con narcisismo vulnerable pueden parecer menos seguros de sí mismos, pero todavía tienen una fuerte necesidad de admiración y validación. Es verdad todo lo que ustedes dicen, compañeros, pero estos dos pueden tener efectos significativos en la sociedad. Los líderes grandiosos pueden inspirar y movilizar a grandes masas, pero también pueden ser peligrosamente autocomplacientes. Los líderes vulnerables, aunque menos evidentes, pueden generar un ambiente de trabajo tenso, debido a su necesidad constante de validación. Exacto, compañero. Y estos efectos no solo se limitan al entorno de trabajo,
también pueden extenderse a niveles sociales y políticos. Por decirlo así, un líder grandioso puede llevar una nación hacia un auge económico, pero también puede arrastrarla al desastre debido a sus decisiones impulsivas. En cambio, un líder vulnerable, por otro lado, puede ser menos efectivo en tiempos de crisis debido a su inseguridad. Bueno, también veamos las ventajas y desventajas que tiene el liderazgo narcisista. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un líder narcisista? Para mí es interesante porque, aunque tendemos a ver el narcisismo de manera negativa, también puede tener algunas ventajas en ciertos contextos. Claro, claro. Por ejemplo, los líderes narcisistas a menudo son demasiado ambiciosos y están dispuestos a asumir riesgos que otros no tomarían. Eso es demasiado bueno, o sea. Esta disposición al riesgo puede llevar a grandes innovaciones o avances. Además, su confianza puede inspirar a sus seguidores, creando un fuerte sentido de propósito, excelente para la sociedad. Exacto, compañero. Aunque, sin embargo, las desventajas son igualmente significativas. Los líderes narcisistas pueden tomar decisiones impulsivas, basadas más en su necesidad de admiración que un análisis cuidadoso. También pueden ser exploradores y pocos empáticos, lo que puede resultar en ambientes de trabajo tóxicos y altos niveles de rotación de personal. Bueno, yo pienso que además su incapacidad para aceptar críticas puede llevar a la toma de decisiones pobres, especialmente en situaciones donde se necesita un enfoque colaborativo. Su necesidad de control y admiración puede sofocar la creatividad y la innovación en sus equipos. Miren, pongan atención en estos dos ejemplos que les traigo. Uno clásico de líderes, o sea, de un líder político muy, pero muy importante como fue Napoleón Bonaparte, que es literal. Gracias a su ambición, lo llevaron a una grandeza espléndida, pero por esa misma ambición y por tener rasgos narcisistas, lo llevó a su eventual caída. Y les tengo otro datico ahí, y es que Steve Jobs también tenía personalidad narcisista, pero revolucionó totalmente la industria tecnológica. Claro, y les tengo esta. Así también podríamos mencionar al líder como Elon Musk, cuya audiencia y confianza han impulsado sus empresas a la cima, pero que también ha sido criticado por su comportamiento impulsivo y a veces errático. Bueno, muchachos, y para cerrar, hemos visto que el narcisismo en el liderazgo es un arma de doble filo. Mientras que puede llevar a grandes éxitos e innovaciones, también nos puede generar riesgos significativos tanto a nivel organizacional como social. También tenemos que reconocer estos rasgos en los líderes que admiramos o con los que trabajamos. Es muy importante saber con quién uno está conviviendo. Y al mismo tiempo, pues para gestionar sus efectos de manera efectiva y mitigar los riesgos asociados. Claro, bueno, y en últimas instancias, aunque el narcisismo puede ser atractivo y a veces efectivo, también es crucial que los líderes equilibren su confianza con empatía y humildad y una verdadera consideración por el bienestar de los demás. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por habernos acompañado y haber abarcado este tema tan interesante para nosotros. Gracias a ustedes también por escucharnos, nuestra querida audiencia, en este episodio. Esperamos que hayan encontrado el tema tan interesante como nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Camilo, por ese rato Camilo, que tuvimos para hablar sobre el narcisismo. Y gracias a toda nuestra audiencia por habernos escuchado. Espero que les haya sido de un gran aprendizaje todo esto. Muchas gracias.